1.1.2 La sabiduría antigua o teosofía. Frater Phileas. Oh, no dejes morir la llama, custodiada generación tras generación en oscuras cavernas y en templos sagrados sustentada, alimentada por sacerdotes puros de amor. No dejes morir la llama. Edward Carpenter. Existe una tradición esotérica universal y primigenia que adecua su mensaje a las diferentes mentalidades de los pueblos y a las diversas instancias históricas del desarrollo humano. Esta tradición es conocida por diversos nombres, entre ellos ciencia sagrada, tradición primordial, filosofía perenne, gnosis, sabiduría antigua, Brahma Vidya o teosofía. Revela Aldo Lavagnini que todos los pueblos antiguos conocieron, además del aspecto exterior o formal de la religión y de las prácticas sagradas, una enseñanza paralela interior o esotérica que se daba únicamente a los que se reputaban moral y espiritualmente dignos y maduros para recibirla. Esta doctrina interior, esotérica y oculta, es esencialmente iniciática, por cuanto se alcanzará únicamente por medio de la iniciación, es decir, ingresando a un particular estado de conciencia o punto de vista interior, pues sólo mediante él puede ser entendida, reconocida y realizada. La doctrina interior ha sido siempre y sigue siendo la misma para todos los pueblos y en todos los tiempos. En otras palabras, mientras para los profanos, los que se quedan detrás o fuera del templo, es decir, sujetos a la apariencia puramente exterior de las cosas, ha habido y hay diferentes religiones y enseñanzas, en aparente contraste las unas con las otras. Para los iniciados no ha habido ni hay más que una sola y única doctrina, religión y enseñanza, la doctrina madre ecléctica o religión universal de la verdad, que es ciencia y filosofía al mismo tiempo que religión. De esta enseñanza iniciática, esotérica y universal, común a todos los pueblos, las razas y los tiempos, las diferentes religiones y las distintas escuelas han constituido y constituyen un aspecto exterior más o menos imperfecto e incompleto. Y las luchas religiosas siempre han caracterizado aquellos períodos en los cuales, por la inmensa mayoría de sus dirigentes, fue perdida de vista aquella esencia interior que constituye el espíritu de la religión, comprendiéndose únicamente el aspecto profano o exterior, pues el fanatismo siempre ha sido acompañante de la ignorancia. La teosofía, uno de los nombres más conocidos de esta ciencia sagrada, es una palabra de origen griego que se compone de teos, Dios, y sofía, sabiduría, siendo entonces la sabiduría divina. La teosofía o sabiduría antigua es ecléctica, es decir, que toma lo mejor de cada religión y filosofía sin despreciar ni negar a los demás. Según este punto de vista, cada religión posee parte de la verdad y ninguna es dueña de la misma, siendo cada una de ellas una perla engarzada de la divinidad. Un interesante cuento resume este punto. El espejo de la diosa. Se cuenta que la diosa Venus tenía un espejo donde se miraba y estudiaba todas sus actitudes, pero un día se le cayó de las manos y se rompió en muchos pedazos. Al ruido que el espejo produjo en su caída acudieron las ninfas de la diosa, tomando cada una de ellas un pedazo del espejo roto. Al cabo de un tiempo, las hermanas sirvientas de Venus se dispersaron por el mundo y cada cual se vanagloriaba de poseer el espejo de la diosa. Pero un sabio que había recorrido varias comarcas, quedándose maravillado ante la posibilidad de que tuvieran tantos espejos como ninfas, las diosas de Venus. Y para saber la verdad interrogó a una de ellas: «Dime, ninfa encantadora, ¿es verdad que posees el espejo de la diosa Venus?» «Sí», contestó la doncella. «¿Y cuántos espejos tenía tu señora?», objetó de nuevo el sabio, altamente sorprendido. «Uno solo». «¿Y cómo se explica que sean muchas las ninfas que se vanaglorian de tener el espejo de la diosa Venus?» «No, el espejo de Nuestra Señora se hizo añicos un día al caer al suelo,
y nosotras, afanosas de poseer algo de ella, tomamos cada cual un pedazo del espejo roto, replicó la hermosa joven. Así pues, lo que vosotras poseéis es un trozo del espejo roto y no un espejo cada uno, ¿no es así? Así es, respondió la ninfa algo sonrojada, y entonces el sabio comprendió la elevada enseñanza que encerraban las leyendas, puesto que le hizo ver la clara verdad de las cosas. Las religiones como parte de un todo. Las elevadas enseñanzas de la sabiduría antigua se han transmitido de generación en generación a través de iniciados, instructores y maestros de la sabiduría, que vuelven a presentar una y otra vez vino viejo en odres nuevos. John Aldeo afirma que en el mundo abundan las distintas religiones, cada una dirigida a diferentes personas y épocas. La palabra religión deriva de un término latín cuyo significado raíz es reunir. De este modo, las diferentes religiones reúnen de diversas formas a sus seguidores con la fuente última de vida, como quiera que la llamemos, lo absoluto, Dios, la realidad divina o nombres similares. La teosofía ha sido llamada la religión sabiduría porque también señala el camino para esa reunión. Pero la teosofía no es una religión. Esta no declara que es la expresión final y completa de sabiduría y verdad, ni ofrece una interpretación particular sobre qué incluye la sabiduría divina. La teosofía sostiene que todas las cosas, incluyendo la mente humana, están evolucionando. Vivimos en un mundo inconcluso y nosotros mismos estamos aún sin terminar. Por lo tanto, el conocimiento acumulado de cualquier tema en cualquier momento dado es necesariamente incompleto y se le pueden hacer adiciones. Estamos solo en la mitad de nuestro desenvolvimiento, así que todavía nos resta mucho por descubrir. La teosofía no ata al individuo a ningún credo o creencia particular, sino que se dedica a promover la eterna búsqueda de significado y totalidad de la vida por parte de la humanidad, en un modo no sectario y no dogmático. Las religiones del mundo ofrecen métodos para esta búsqueda y por lo tanto son materia de estudio teosófico. La teosofía respeta la sabiduría básica que se encuentra en el aspecto interno de todas las enseñanzas religiosas. Por esta razón, Annie Besant decía que pertenecía a todas las religiones y a ninguna en particular, ya que no estaba afiliada exclusivamente a ningún credo religioso, pero sí creía inclusivamente en la verdad que estaba presente en las diferentes religiones. Los pilares y las caras de la pirámide. La sabiduría antigua es omniabarcante, porque su objeto de estudio es la vida misma y ninguna disciplina o aspecto relacionado con el ser humano le es ajeno. Hay dos esquemas que sintetizan esta idea: los 4 pilares y las 4 caras de las pirámides. Según el esquema de los 4 pilares, el tema de la sabiduría antigua se sostiene en 4 pilares que son ciencia, arte, religión y filosofía, seleccionando esos 4 aspectos como los fundamentos de la tradición sagrada. Por su parte, el esquema de la pirámide sostiene que si ésta se observa desde su base, ofrece 4 caras evidentemente distintas que parten hacia arriba. Son como caminos diversos que aparentemente llevan a fines diversos también. Sin embargo, si iniciásemos el ascenso por alguna de sus caras, veríamos con gran sorpresa que disminuye la separación entre vertiente y vertiente, y que, contrariamente a lo que parecía desde abajo, todas las caras desembocan en un mismo vértice superior. De este modo, los sabios egipcios mostraban las posibilidades humanas de llegar a la misma verdad esencial a través de distintas vías según la naturaleza humana. Los 4 lados de la pirámide serían ciencia, arte, religión y política. Como vemos, ambos esquemas concuerdan en que la ciencia, el arte y la religión pueden llevarnos a la trascendencia, como ya estudiaremos más adelante. Sin embargo, la divergencia surge en el 4º aspecto,
Mientras el esquema del templo habla de filosofía como cuarto pilar, el esquema de la pirámide señala la política como otra actividad humana que nos lleva a la trascendencia. Obviamente, si entendemos a la política en su faceta actual, no podremos entender cómo ella nos podría llevar a la verdad. Pero si entendemos la concepción clásica de los griegos, la política es inseparable de la ética, siendo verdaderamente la ética de la polis. Sea como sea, ambos esquemas nos explicitan que la teosofía se nutre de diversas fuentes que, desde una perspectiva iniciática, nos pueden llevar a la verdad. El segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, organización fundada por Elena Blavatsky en 1875, establecía como punto de partida el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. En 1945, George Arundale, presidente mundial de dicha sociedad, propuso una reformulación de este objetivo, pidiendo que se fomentara el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en ella, especialmente la religión, filosofía, ciencia, las artes, la política y la vida social, entendiendo que la sabiduría antigua no puede ser ajena a todas las áreas del desarrollo humano. Los diseñadores de este programa de estudio estamos de acuerdo con esta concepción e intentaremos a lo largo de todos los niveles abarcar todas las esferas de acción del ser humano, relacionándolas con la sabiduría antigua y vinculándolas con el presente, con el aquí y ahora, para que podamos entender mejor el mundo en el que vivimos. Referencias bibliográficas. 1. Labagnini Aldo, Manual del Aprendiz. 2. Tomado de El Loto Blanco, de noviembre de 1921. 3. Algeo John, Teosofía. 4. Steinberg Delia, Filosofía Acropolitana. 5. Blavatsky Elena, Collect Writing, volumen 5. 1.1.3. Las tradiciones de Oriente y Occidente. Frater Phileas. A lo largo de la historia, la tradición ha dividido el mundo en dos secciones claramente diferenciadas desde una perspectiva cultural: Oriente y Occidente. Los romanos saludaban al sol con la clásica expresión ex oriente lux, iniciando la tradición por la cual la luz viene de Oriente. Los cristianos primitivos interpretaron esto en el sentido del origen oriental de Cristo y se orientaban hacia Jerusalén para rezar. La historiografía eurocentrista de los siglos XVIII y XIX olvidó convenientemente las influencias orientales para centrarse en el desarrollo del pueblo griego, al que idealizó, y estableció, por ejemplo, el origen de la filosofía con Tales de Mileto y los presocráticos. Sin embargo, las influencias egipcias, persas e indias sobre la cultura helénica son fácilmente detectables y no pueden ser escondidas. Sea como sea, la mayoría de los grandes maestros espirituales que proceden de Asia, tanto del Extremo Oriente, Buda, Krishna, Confucio, Mahavira, Lao Tse, como así también del Cercano Oriente, Cristo, Zoroastro, Mahoma, Baha'u'llah, etc. Métodos occidentales y orientales. Dijimos anteriormente que aunque los ropajes externos cambian, la esencia de las religiones tradicionales permanecen inalterables. Y esto también se aplica para las corrientes de Occidente y Oriente, aunque los métodos utilizados sean diferentes. Muchos autores de Europa y Norteamérica aconsejan el uso de métodos occidentales para occidentales, afirmando que sería inútil para nosotros adoptar sus métodos, que son producto de los más elevados conocimientos ocultos y perfectamente convenientes para ellos, pero de todo punto inadaptables al occidental, como una comida de avena para un león. Sin embargo, a lo largo del siglo XX irrumpieron en Occidente con mucha fuerza diversas escuelas espirituales del lejano Oriente, budistas, yógicas, etc.,
brindando valiosas herramientas espirituales para los buscadores occidentales, por lo cual quedó demostrado que la afirmación de métodos occidentales para occidentales podía ser cierta para otras épocas, pero en este siglo XXI, como un mundo globalizado donde las barreras de Oriente y Occidente cada día van desapareciendo, no es un obstáculo insalvable. Cristo, Buda, la rosa y el loto. Así como Cristo representa la espiritualidad occidental, Buda simboliza la espiritualidad oriental. Ambos maestros son la aparición máxima y desde una perspectiva interna representan lo mismo. Tanto en la vida del Cristo, el ungido, como en la de Buda, el iluminado, podemos encontrar numerosas coincidencias que nos permiten trazar un paralelismo entre ambos seres iluminados, las que estudiaremos en otro nivel del plan de estudio. También existe un simbolismo vegetal para distinguir las enseñanzas de Oriente y Occidente con dos flores tradicionales, la rosa roja y el loto blanco. Simbólicamente, el loto tiene sus raíces en el fango, en la oscuridad del estanque, pero se abre paso y se desarrolla hacia la luz, ascendiendo a la superficie del agua y abriendo sus hermosos pétalos al sol. Este proceso representa el sendero espiritual, es decir, la pureza que surge de entre la inmundicia, desde la materia más grosera a la luz más excelsa. Del mismo modo, el hombre, con una existencia material y corruptible, puede elevarse hacia la trascendencia. En las antiguas escrituras de la India se expresaba esta idea de este modo: de la oscuridad conducidme a la luz, de la muerte llevadme a la inmortalidad. Jorge Libraga relaciona este proceso con los 4 elementos. En el loto blanco se representa el impulso de vida, desde la semilla primordial caída en tiempos inmemorables en el fango de la tierra primera, que desde allí y por recuerdos de ciclos pasados fertiliza y alza su esperanza verde en forma de tallo más allá del elemento tierra, pasando por las sinuosas corrientes de poderes del elemento agua, más allá luego de los vientos psíquicos del elemento aire, hasta la verticalidad que reclama el calor y la luz del fuego del sol. Recién allí, el apretado y fuerte capullo abrirá sus pétalos en plena acción, en una rueda blanca de armonía que pondrá en movimiento todas las cosas. Allí se dará el mensaje de voluntad, bien y belleza para que la naturaleza precisa para consumar el acto de la coronación. La promesa se ha convertido en acto, la esencia se ha transmutado en presencia sacralizada. La rosa roja también se representa como una alegoría del camino espiritual con tallo largo descubierto de espinas, símbolo de las dificultades del sendero, hasta llegar a la flor roja que abre sus pétalos a la luz. Tanto las espinas como el color rojo aluden al sacrificio y a la sangre relacionadas con el Cristo. Este simbolismo se acentúa cuando la rosa aparece acompañada de la cruz, configurando la imagen de la rosa cruz. En el símbolo de la rosa cruz, la rosa simboliza el alma, mientras que la cruz simboliza el cuerpo físico, en posición de saludo al sol, con los brazos extendidos. Siendo así, la rosa floreciendo en el centro de la cruz simboliza el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, o bien el ser interno en pleno desarrollo. Por esta razón, ciertos rosacruces tienen la costumbre de saludarse exclamando que la rosa florezca sobre tu cruz, significando que Cristo se manifieste en ti. Referencias bibliográficas. 1. Heindel Max, Concepto Rosacruz del Cosmos. 2. Bradaranyaka Upanishad. Recomendaciones. Para completar el estudio de esta monografía, puede leer la bibliografía complementaria que se presenta en la primera parte. Las lecturas señaladas como iniciales le aportarán más detalles sobre algunos aspectos contenidos en la presente monografía. Por otra parte, las lecturas de profundización le servirán si usted ya ha incursionado en el esoterismo y desea leer textos de autores reconocidos que han profundizado en la temática que estamos tratando. Película Matrix, si tiene la oportunidad, vea
o vuelva a ver el film Matrix, comparándolo con la alegoría de la caverna de Platón, y descubra cómo aún las películas poseen un aspecto exotérico y otro esotérico. Novela: Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces. Hace más de un siglo, el Rosacruz alemán Franz Hartmann escribió una novela donde relataba un encuentro con una hermandad secreta en Kemptlen. Este relato novelado puede ser un interesante recreo para quienes estudian temas de esoterismo y le recordarán algunos conceptos esenciales que se han explicado en esta monografía. www.upasica.com